declarado justo soy en Él. Y quiero que se quede en esas últimas dos palabras, en Él. En Él. Ese es el título del mensaje de hoy, en Él. Hace ya 2 semanas comenzamos el libro de Efesios. La primera vimos un contexto histórico del libro. La semana pasada vimos una pequeña introducción con respecto a lo que Efesios es. Y el gran título de la serie es Predestinados en Dios. Para comenzar esta semana, quiero recordar un versículo que vimos la semana pasada. Precisamente estaba en Efesios 1:4, que decía: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a profundizar una vez más en esto. Hay muchos grupos de tendencias arminianas, de tendencias de libre albedrío, que señalan que Dios no escogió a nadie en particular, sino que potencialmente escogió a Cristo para que todo aquel que escogiera a Cristo entonces fuera parte de esta elección antes de la fundación del mundo. Si usted puede ver eso, realmente es un ajuste muy forzoso, porque la Escritura señala: porque Dios nos escogió en Cristo. Y cuando dice nos escogió, está hablando de los santos que escogió, cuando habla en Efesios al principio, de los santos escogidos en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha en Él. Decíamos la semana pasada que el texto no señala que escogió a Cristo, no señala que escogió a algunos o a Cristo en particular o para Cristo, sino en Cristo. Y en Cristo es esta misma idea que veíamos la semana pasada también, que está en Colosenses, y que el hermano José Luis se ha referido, de que estábamos escondidos en Cristo, de un grupo de personas, millones que estaban al principio. Cristo, Dios Padre, escogió y nos puso en Cristo. Es como el concepto, no sé si ustedes se acuerdan en el colegio, una materia que ya no pasa en matemáticas, que es el concepto de los conjuntos, de la discriminación de los conjuntos. Eso ya no lo pasan en el colegio, porque a la autoridad ahora no le interesa que la gente discrimine, sino que ellos tomen todo lo que el gobierno les da. Eso es un pequeño paréntesis. Pero este conjunto en Cristo son todos aquellos que han sido escogidos antes de la fundación del mundo para que fueran santos y sin mancha en Él. Y si usted se fija, en Él es el gran concepto del día de hoy. Vamos a estar en Efesios 1 del 7 al 14, porque en Él ocurren muchas cosas. Y es en Él, no es en mí. No es en mi libre albedrío, no es en mi capacidad de toma de decisiones, no es en mi arrepentimiento voluntario hacia Dios, no es porque yo escogí a Cristo, no es porque yo hice una oración, no tiene nada que ver en eso, es en Él, es en Él. Ese es el punto central. Vamos a tener un tiempo de oración y luego vamos a desarrollar este tiempo. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias una vez más. Rogamos, Padre Santo, que sea usted dirigiendo este sermón, que usted, Señor, sea guiando cada una de estas palabras. No permita, Señor, que este predicador estorbe a tu palabra, Señor, sino que sea fiel a lo que tú estás diciendo. Con temor y temblor, una vez más, vamos delante de ti y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe cada una de estas palabras. Que aquellos que están oyendo, Señor, puedan tomarlas y tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo que mora en ellos, puedas, Señor, usarlo para bálsamo, para confianza, para exhortación, para cambio también. Señor, obra conforme a tu voluntad, a lo que tú detengas para esta mañana a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. En Él. Realmente es un título bastante breve,
un título bastante corto, pero hermanos, todo ocurre en Él. Si usted quiere resumir la Escritura en 2 palabras, sería en Él, en Cristo. El primer punto que nosotros vamos a estar desarrollando es: en Él tenemos redención. En Él tenemos redención. Vamos a comenzar en el versículo 7, que dice lo siguiente: en Él tenemos redención mediante su sangre. Parte diciendo el libro de Efesios que en Él, y se entiende que Cristo es Él, en Cristo tenemos redención mediante su sangre. Hemos cantado glorioso intercambio. Hoy día celebramos también la cena del Señor, que es la cena de Él. ¿Qué significa redención? Redención viene de redimir. Esto se podría entender de salvar o de comprar algo. Algo que estaba en una situación y yo lo redimo, yo lo escojo, lo separo, lo compro, pago un precio para poder tomarlo. Ese es el caso, por ejemplo, de los niños recién nacidos, el primogénito de los israelitas. Recordemos que en el tiempo de la Pascua, cuando sale Israel de Egipto, Dios envía al ángel de la muerte y mata a todo primogénito de los egipcios. Y uno piensa erróneamente que solamente los primogénitos de Egipto iban a ser muertos o consagrados, entre comillas, a Dios. Pero eso es un error, porque todo primogénito es del Señor. Eso lo dejó claro después en el libro de Éxodo, cuando le dijo a Moisés que todo primogénito debía ser redimido. ¿Qué quiere decir eso? Debía ser sustituido, cambiado, comprado. El primogénito de los hijos de Israel pertenecían a Dios y tenían que ser muertos como los egipcios. Ahora Dios estableció un mecanismo para que eso no fuera necesario y pudieran ser redimibles. ¿Qué hace entonces? Cada familia tenía que llevar un cordero o palominos, sacrificarlos, y con esa sangre de los corderos o los palominos compraban la redención de ese primer nacido. Por lo tanto, ese primer nacido todavía pertenecía a Dios, pero no tenía que morir, puesto que ese cordero había muerto en su lugar. De hecho, ese es el sentido correcto de la presentación de los bebés en Israel. Esa redención del primogénito, no todo bebé, sino que el primogénito. Y esta es la misma idea que nos plantea el apóstol, profundizando en doctrina, y dice: en Él tenemos redención mediante su sangre. Nosotros que estábamos condenados a la ira de Dios, que estábamos condenados a un infierno eterno, nosotros que por nuestro pecado estábamos yendo rumbo a condenación y era lo que merecíamos, dice que en Él, en Cristo, tenemos redención. Nuestras vidas son redimibles mediante ¿qué cosa? Mediante la sangre de Jesús. Para que haya redención tiene que haber un costo, tiene que haber un pago, tiene que haber algo que dé la redención, puesto que no se redime nada gratuitamente, nada es gratis. Este concepto socialista, comunista, de que las cosas son gratis, realmente es un error. Eso no existe. Recuerdo que había una entrevista entre un par de economistas de un país nórdico y estaba este señor Milton Friedman, que es el padre del capitalismo actual, y le preguntaban: pero señor Friedman, ¿por qué nosotros tendríamos que mandar a nuestros hijos a universidades que tienen un costo que hay que pagar para tener una mejor universidad? Este hombre le señala:
Lo que pasa es que ustedes tienen el concepto falso de que ustedes están mandando a sus hijos a universidades gratuitas. No hay nada gratuito, porque esas universidades se sustentan con el pago del impuesto de todas las personas, y más encima, ninguna de esas personas puede coger nada. Están pagando y no pueden coger nada, porque nada es gratis, porque eso no tiene el control del Estado. Fíjense en esta idea, es la misma cosa, todo tiene un costo. Si nosotros, amados hermanos, somos redimibles, es porque alguien ha pagado un precio y nos hacemos redimibles. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, y mediante su sangre el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y esto entendemos que la gracia no es algo que nosotros merezcamos. Dios no nos debe nada. De hecho, decíamos la semana pasada que lo único que nosotros, o que Dios que Dios merece darnos es la justicia por nuestros pecados. Y esa es la idea de merecimiento. Por eso no hay acepción de personas, por cuanto todos pecamos y estamos apartados de Dios y solamente merecemos la ira de Dios. Pero la gracia de Dios, esa es en base a lo que Él quiere otorgar, a quien quiere otorgar. La gracia no es una deuda. La justicia debe ser pagada, pero la gracia se otorga precisamente así, por gracia. Alguien, no sé si a usted le ha pasado alguna vez que alguien le trae un regalo y usted saca su billetera y le dice, ¿cuánto te debo por el regalo? Eso es una ofensa, ¿verdad? Porque es un regalo, alguien quiere darte algo. Y eso es una gracia. Esa persona no está obligado a darte algo a ti y no está obligado a darle a todos. Eso es gracia. Entonces, fíjese, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Y ya en este primer punto entendemos que es en Cristo que Dios nos escogió, no a Cristo, sino que a nosotros en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. ¿Por qué podemos ser santos y sin mancha? Porque Él ha pagado mediante su sangre nuestros pecados, han sido perdonados conforme a las riquezas de su gracia, y eso lo ha hecho abundar para con nosotros. Hermano, ¿usted ha pecado? Yo he pecado, pero las riquezas de la redención mediante la sangre de Jesucristo es abundante para eliminar, para borrar, no para cubrir, sino para borrar todas nuestras transgresiones, todas. Esto no nos da un aliciente para que pequemos y pequemos y pequemos. No, el que entiende realmente lo que el sacrificio de Cristo ha significado, entonces el que es salvo, el que ha sido redimido, ahora es santo y sin mancha. Vamos a pecar de vez en cuando, pero eso no tiene que ser la práctica común de un cristiano, puesto que si no, no es cristiano por definición. Cuando nosotros pensamos esto, que en Él tenemos redención, tenemos que pensar que es solamente la gracia de Dios que nos ha querido otorgar esto. No eres tan importante, no eres tan valioso, no, yo tampoco. Es la gracia de Dios que ha querido otorgar este pago por gracia. Cristo y su vida es valiosa. Cristo y su sangre es valiosa. Cristo y su redención es suficiente para que nosotros podamos ser comprados para ser santos y sin manchas. Pero no es por nosotros, sino es en Cristo. Ese es el punto. Para que usted no se jacte de que, no, si Dios me cogió a mí porque yo iba a ser el mejor tecladista del mundo. No, yo voy a ser el mejor predicador. No, yo voy a ser el más. Hermano,
Dice la Escritura después que a los santos, que a los que escogió en él, dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál fue el misterio de su voluntad? Esta voluntad que se propuso en Cristo. Dice la Escritura, en esta sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso, fíjese otra vez lo que dice ahí, en Cristo. Cuando nosotros nos enfocamos en nosotros, erramos, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que por una libre decisión, un libre albedrío, vamos a tomar decisiones para estar en Cristo, erramos de blanco. Porque el misterio de su voluntad, este que estaba escondido, este que no podía ser comprendido, es cómo es posible que un Dios 3 veces santo, que un Dios todopoderoso, haya querido hacerse hombre, denigrándose a vivir como uno de nosotros, como Él ha vivido perfectamente y ha sido vituperado, colgado en una cruz, y Él ha llamado o ha llegado a ser pecado por nosotros. Este es el misterio que estaba oculto durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Era un misterio, pero que estaba gritándolo a voces. Porque cada vez que un sacerdote sacrificaba a un cordero perfecto, estaba mostrando el misterio que iba a venir. El misterio perfecto del sacrificio del cordero pascual, que es Cristo. Ya lo decía Juan el Bautista cuando lo veía a Cristo venir, decía, Él es el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Ese es el misterio que nos dio a conocer a través de la sabiduría y el discernimiento. Hoy, nosotros como iglesia neotestamentaria lo podemos cantar, lo podemos entender, lo podemos asimilar, pero hermanos amados, en el primer siglo, antes de esta venida del Espíritu Santo, no lo podían entender. Abraham no comprendió esto, Moisés no lo comprendió en su cabalidad. Nosotros tenemos el privilegio de entender el misterio que Dios se propuso en Cristo para la buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Hubo un cumplimiento en el antiguo pacto, todo lo que Dios hizo, lo vimos en el programa bíblico, y ahora seguimos en este cumplimiento del Nuevo Testamento en el reino del Hijo a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí en esa palabra dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es donde caen en una trampa ciertos hermanos llamados dispensacionalistas. De hecho, la Reina Valera creo que esa palabra administración la traduce como dispensaciones de los tiempos. Y de ahí se comienza a hacer toda una línea de dispensaciones, de un tiempo aquí, un tiempo allá. Pero hermanos, esto simplemente tiene que ver con la administración en el cumplimiento de los tiempos del antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en ellos Cristo quiso reunir todas las cosas. Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el propósito desde antes de la fundación del mundo era unir todas las cosas en Cristo, bajo Cristo. De hecho, hoy nosotros estamos en este reino de Cristo. Nosotros estamos en el reino siendo la iglesia de Cristo, siendo la esposa de Cristo, y nosotros estamos unidos con Cristo y en Cristo. Con Cristo porque estamos con Él, y en Cristo porque estamos en Él. Esta es la protección, precisamente, de la ira de Dios y este pago que ha de ejecutarse en el día malo. Hay un juicio que ha de venir, y nosotros no estaremos en ese juicio
porque ese juicio lo tomó Cristo por nosotros en aquella cruz del Calvario. Es por eso que en Él tenemos redención. Y usted me dirá entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es, crea en Él, arrepiéntase de sus pecados. Pero pastor, usted me está diciendo que yo tengo que hacer algo. Lo que pasa, hermano amado, es que ese es el Evangelio. Cree en Cristo y arrepiéntase de sus pecados. El punto está que ese sigue siendo el Evangelio, pero nosotros que entendemos el misterio de Dios, que entendemos esta elección de Dios, sabemos cómo obra el Espíritu Santo en eso. Sabemos que no es usted el que va a creer porque tiene la capacidad de hacerlo, sino que el Espíritu Santo va a venir a su vida, va a regenerarlo, primero le va a otorgar esta fe para creer en el Señor Jesucristo, y cuando usted cree es porque el Espíritu Santo le ha dado esto, y cuando usted se arrepiente porque el Espíritu Santo le ha dado el don del arrepentimiento. Ahora, todo eso yo no se lo voy a explicar ni se lo voy a decir cuando comparta el Evangelio con usted, sino que simplemente le voy a decir el Evangelio es, este debe creer en el Señor y arrepentirse de sus pecados. Internamente, el Espíritu Santo va a estar todo haciendo obra. Externamente, usted solamente tiene que predicar, porque en Él tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Un segundo punto que nosotros vamos a ver en Él, no solamente en Él tenemos redención, sino que en Él tenemos herencia. En Él tenemos herencia. Conozco una familia que nunca tuvo muchos recursos, de hecho ellos vivían arrendando un lugar, trabajando por aquí y por allá, y de pronto una tía abuela de él fallece y resulta que le deja por herencia una parcela y un auto a la familia. Ellos estaban tristes por la partida de la tía, pero no tanto porque la tía les ha dejado una herencia, algo que yo jamás pudiera haber llegado a tener, a comprar o adquirir. De pronto me llega por herencia. Esto le pertenecía a alguien y he querido heredarlo, dejarlo a estas personas. En Él tenemos herencia. Versículo 11 nos dice, en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Déjeme decirle cómo una herencia normalmente funciona. Hay algo que se llama testamento. Cuando una persona está cerca de la muerte y llama a un abogado o alguna persona así que tiene que ver con temas judiciales y le dice, yo quiero escribir mi testamento. Y empieza a escribir, a tal persona le voy a dejar esto y a otra esto, y eso queda todo escrito legalmente en un oficio. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, este acto también quedó plasmado antes de la fundación del mundo. En Él también hemos obtenido herencia. En Cristo hemos obtenido herencia, lo que nosotros no teníamos y que era Él nos ha querido legar esto. Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Lo voy a leer de otra forma para que usted lo entienda en el concepto legal de herencia. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido escritos en el libro de aquellos que recibirían ofrenda antes de los tiempos y que Él estableció conforme al consejo de su voluntad en los lugares celestiales antes de que el tiempo fuera. Ese libro quedó escrito. Si bien es cierto, no habla del libro de la vida aquí, pero sí nosotros podemos entender por el concepto de herencia y cómo legalmente se establece una herencia. Ahí nosotros
quedamos inscritos como herederos. Su nombre, mi nombre, quedó inscrito en el libro de la vida, el libro de la herencia de la vida, antes de la fundación del tiempo. Cuando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estaban en la eternidad pasada, antes de que el tiempo fuera, antes de que el espacio existiera, antes de que nada de esto pasara, Dios estableció un plan soberano y en ese plan escribió este libro de la herencia de los que iban a heredar la vida, el cual nosotros conocemos como el libro de la vida. Y hermano, su nombre, mi nombre estaban ahí. ¿Y por qué estaban ahí? Porque Dios, antes de los tiempos, escribió sus nombres ahí y los selló en el pago de Dios. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, Pablo hablando, incluyéndose ahí, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Pablo está escribiendo a Éfeso en el año 62. Estamos hablando de las primeras décadas de la iglesia, este misterio que estaba, y estos hermanos son los primeros en conocer el misterio y saber que ellos esperan la herencia en Cristo. Y todo esto es para la alabanza de su gloria, no es por usted. Sí, es para usted, pero no es por usted, es para la alabanza de la gloria de Cristo. En Él tenemos herencia. Si yo le diera a escoger hoy día, hermano, se ha descubierto, por decir algo, que usted es un pariente consanguíneo de los Vergara. Y quedan propiedades allá entre las Salinas y la Reñaca, grandes propiedades, ricas propiedades que están asignadas para usted. ¿Cómo estaría? De hecho, hubo un caso así hace un tiempo atrás, de una familia que eran de los herederos de acá, de los fundadores de Viña del Mar, y que lucharon legalmente por las Salinas y lo concedieron porque ellos eran herederos de ese lugar. Ahora, si bien eso suena bien humanamente, porque eso tiene que ver con riqueza, tiene que ver con grandes fortunas, usted, mi amado hermano, usted es un consanguíneo, es un heredero del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted es heredero del Dios Todopoderoso. Y consanguíneo, en este sentido, porque la sangre que Cristo ha derramado en aquella cruz ha limpiado su vida completamente, haciéndole un hijo. No sé si entiende la herencia que tiene. Esta persona que recibió la herencia en esa parcela y ese auto, o estos herederos de los fundadores de Viña del Mar, recibieron herencia. Pero ninguna herencia es tan grande como la que usted va a recibir. Ninguna herencia es tan cuantiosa, tan deseable, tan admirable como la que usted va a recibir. Muchos de nosotros quisiéramos ser como ese hijo pródigo. Muchos de nosotros quisiéramos tener la herencia ya. De hecho, en cierta forma, lo que el hijo pródigo hace es eso. Padre, dame la herencia que me corresponde. En cierta forma, es Padre, muérete pronto para tener lo que es mío. Hermanos, nosotros tenemos herencia y la tenemos abundantemente en los cielos. Solamente debemos afirmarnos en Cristo hasta el día en que lleguemos a ser poseedores de ella completamente. Hoy día solamente tenemos la promesa de la herencia, estamos inscritos, tenemos esa promesa en Cristo,
Y ahí es donde nosotros vamos a pasar al tercer punto, porque en Él tenemos herencia, y el tercer punto es, en Él fuimos sellados. Y este punto es importante porque no solamente tenemos la herencia, sino que ahora hemos sido sellados, pertenecemos a Él. Versículo 13 nos dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿cuál es el mensaje de la verdad? El evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él. Fíjense, no solamente Él es nuestra redención, no solamente tenemos herencia en Él, una herencia venidera, sino que nosotros, amados hermanos, luego de escuchar la verdad, el evangelio de la salvación y habiendo creído en Cristo, fuimos sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué mayor certeza podríamos tener? Hoy día hay muchas personas en diferentes lugares que están con el temor de perder su salvación. ¿Sabe por qué tienen el temor de perder su salvación? Porque ellos piensan que ellos escogen a Dios. Y como ellos escogen a Dios, también pueden salir de la gracia de Dios. Pero eso no es entender, porque ni usted escoge a Dios, ni usted puede dejar de ser sellado por el Espíritu Santo si ha sido sellado, como dice la Escritura. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad y el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es el sello de pertenencia. No sé si usted ha visto, probablemente no es a la mejor analogía, pero cuando usted está viendo que hay grandes hombres ganaderos y marcan a sus animales, le ponen un sello y quedan marcados. Eso marca una pertenencia. O cuando un rey escribía una carta, él tenía un sello real y ponía ese sello y decía eso era del rey. Nadie podía abrir eso, nadie podía vulnerar eso, porque la pena era la muerte. Hermanos, nosotros hemos sido sellados en Cristo. En Cristo fuimos escogidos. En Cristo fuimos redimidos. En Cristo tenemos herencia. En Cristo fuimos sellados. Y hermano, escuche, dice fuimos, no dice somos. No sé si nota el cambio de la conjugación verbal. Dice fueron sellados. Eso ocurrió ya. Eso no es algo que va a ocurrir. Eso ocurrió ya. Fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto dice el versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para la alabanza de su gloria. En otras palabras, quiere decir que la herencia que tenemos en Cristo, esa herencia, nosotros hacemos una posesión efectiva de esa herencia después de haber sido sellados en Él. Versículo 13 y 14, para entender la idea completa. En Él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. En otras palabras, hermano, esto es cuando nosotros estemos ahí, esa es la garantía de la posesión adquirida en Dios para la alabanza de su gloria. Usted es un heredero, usted es un redimido y usted ha sido sellado. Hermano amado, cuando nosotros pensamos esto, que estamos en Él, cuando nosotros vemos nuestra vida
Cuando nosotros analizamos o hacemos memoria de aquellas cosas, aquellos pecados, aquellas situaciones vergonzosas de las cuales vivimos o hicimos, y pensamos que deberíamos ser juzgados y condenados eternamente por Dios, porque lo merecíamos, vemos esta maravillosa gracia del Señor que nos escogió en Él y que nos ha redimido, comprado con costo de sangre, para perdonar todos nuestros pecados. Hermanos, esto es una diferencia, esto es algo que usted tiene que los hermanos antiguos en el Antiguo Testamento no tenían. Los hermanos en el Antiguo Testamento, cuando llevaban un cordero al sacrificio, al templo, al tabernáculo, esos corderos solamente cubrían sus pecados. Ellos no eran perdonados. Esos pecados no eran eliminados, eran solamente cubiertos. Hasta el día en que Cristo llegara, sus pecados y los míos, hermanos, son borrados, son eliminados. Haga cuenta de que usted jamás pecó. Eso es lo que Cristo compró con su sangre, y la herencia que nos dio no solamente nos compró como ganados, sino que nos compró como libres. Nosotros podemos ver en muchas series o libros como La cabaña del tío Tom, el tiempo de la esclavitud, y cómo estos hombres eran propiedad de otros hombres, y estos hombres eran comprables, se compraban unos para otros, se cambiaban. Pero llegaba un momento donde algún amo, por amor, por servicio, pagaba un precio muy elevado para otorgar la libertad legal, jurídica de ese esclavo. Y ese esclavo era libre. Y muchas veces lo adoptaba también como parte de su propia familia. Y era parte de una herencia que iban a tener. Hermanos amados, nosotros éramos culpables de la ira de Dios. Nosotros estábamos en la línea de la condenación. No solamente el Señor nos compró para no ir al infierno, sino que también nos compró para adoptarnos y para dejarnos como herederos de su gracia y de su gloria. ¿Cómo nosotros podríamos entender esto? ¿Cómo nosotros podríamos agradecer esto cuando hemos sido sellados en Cristo con el Espíritu Santo para llegar a tener esa redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria? Este es el libro de Efesios, donde Pablo está profundizando y donde dice la Escritura que es Dios el que nos escogió a nosotros, no nosotros a Dios. Hablábamos de un muerto la semana pasada, que un muerto no escoge. Hoy día podemos hablar de un esclavo. ¿Qué esclavo puede escoger algo? El esclavo no tiene ningún derecho y nosotros seamos esclavos. Hoy somos libres en Él. Vamos a tener un tiempo para meditar también, para orar, para prepararnos también para lo que es el tiempo de esta cena del Señor, que podemos hoy día compartir y comprender en Él. Amado Dios, vamos delante de su presencia una vez más, dando gracias por esta profundidad de las riquezas de su gloria, por estos misterios, Señor, que han sido revelados a nosotros, misterios que por 4000 años los hombres, Señor, de tu pueblo no comprendían. Nosotros hoy tenemos a disposición. Señor, gracias porque en ti hemos sido redimidos. Gracias porque en ti, Señor, tenemos herencia. Gracias porque en ti, Señor, hemos sido sellados para el día de la posesión efectiva de esa herencia. Señor amado, sabemos que no merecemos nada más que la ira y la condenación. Queremos agradecerte. Señor, queremos consagrarte nuestras vidas. Señor, queremos pedirte también de que humanamente nos ayudes a ser santos y sin mancha,
Sabemos que eso lo tenemos en Cristo, pero que nuestras vidas reflejen ese sacrificio, que nuestras vidas reflejen el hecho de ser hijos del Altísimo, que nuestras vidas reflejen que ya no somos esclavos sino libres. Señor, gracias por estar